Hola, estimados amigos, estimados estudiantes y de manera muy especial a la comunidad educativa Hans Víctor Langemak Michelsen de Ucayali, Distrito José Crespo y Castillo. El quien les habla en esta oportunidad es el maestro Elías Pedro Guaypa Jiménez, quien es profesor del área curricular de Ciencias Sociales. Como maestro del área de Ciencias Sociales, nos compete hablar sobre la historia de las pandemias en el mundo y la prevención del COVID-19. Aquí podemos apreciar microscópicamente cómo viene a ser pues, este virus. Y en la parte inferior observamos cómo fue la mascarilla de los médicos en la Edad Media. Muy bien, entonces vamos a analizar la portada de un diario, Perú 21, donde vamos a interpretar fuentes de información. A la primera pregunta dice, ¿a qué refiere el eslogan Paremos el coronavirus? Esto nos da a entender que nosotros debemos ser conscientes de la enfermedad que aún no tiene cura, que es el COVID-19. Y para evitar todo eso, debemos aceptar responsablemente todas las medidas que da el gobierno en nuestro país. Una de ellas, el aislamiento social. La siguiente pregunta dice, ¿quiénes son los profesionales de primera línea para combatir el COVID-19? Si lo apreciamos en la portada, podemos ver profesionales comprometidos en la salud. Entonces mencionamos, serán médicos, serán especialistas, serán enfermeras, técnicas en enfermería, incluso personal de limpieza, y a esto tenemos que sumar la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, quienes vienen a ser nuestros héroes. Entonces, diferenciemos qué es endemia, epidemia y pandemia. La endemia es una enfermedad infecciosa que está presente en una zona de manera permanente, en todo momento durante años. Ejemplo, el dengue. Es una enfermedad propia de la región de las Américas y en el Perú. Epidemia es un aumento de casos seguidos de un punto máximo y luego una disminución. Ejemplo, epidemias de gripe que ocurren cada año y aumenta más en las estaciones de otoño o invierno y luego disminuye. Mientras que la pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos en el mismo tiempo. Ejemplo, lo que pasó en México el año 2009 y luego se expandió por casi todo el mundo. Y esto es lo que estamos viviendo ahora y vamos a trabajar un poco más. Pero, ¿qué nos dice la historia? La historia nos habla de pandemias más letales que sucedieron. Una de ellas es la peste negra, que si nosotros observamos en esta parte, se da el año 1347 al año 1356, donde ocasionó 200 millones de víctimas. Ahora, ¿cómo se transmitió? Hay que ahondar un poquito más. Esto aparece en Asia Oriental, pero ¿cómo llega? Llega a través de barcos mercantes que trasladaron a unas ratas negras, pero que éstas tenían pulgas y que afectó a toda la población europea. La historia nos dice que en ese entonces murieron aproximadamente el 60% de toda la población europea. Y ahora, ¿en cuántos años se recuperaron? Se recuperó Europa casi en 200 años. La viruela, que apareció el año 1520. Esto llegó al Perú, pero ¿con quiénes? Con las grandes expediciones europeas. Obviamente, primero llegó a México, luego llegó al Perú. Hay que entender que en esos años, en México, estaba la civilización azteca y en el Perú estaba la civilización inca. Un datito, ¿cuántas personas murieron? Aproximadamente el 90% de la población indígena americana. Eso sumado a nivel, en este caso, pues mundial, ocasionó la muerte de 56 millones. Luego tenemos la gripe española entre los años 1918 y 1919, 50 millones de víctimas.
la plaga de Justiniano, 541 a 542, 50 millones de víctimas, el VIH-Sida, que apareció inicialmente en el año 1981 hasta la actualidad, 35 millones. La gripe asiática, 1957 al año 1958, 1.100.000 habitantes murieron. La gripe rusa, 1889-1890, 1 millón de habitantes. Gripe de Hong Kong, 1968-1970, 1 millón de habitantes. El cólera, 1817 a 1970, 1 millón de habitantes. La gripe porcina, que se dio el año 2009 al año 2010, 200.000 víctimas. Fiebre amarilla, fines del año 1800, 150.000 víctimas. Tenemos ahora el coronavirus, que hasta el 4 de abril se han registrado más de 60.077 víctimas. Esto va a superar ébola 2014 al 2016, 11.700 víctimas, y el SARS 2002 al 2003, 700 víctimas. Muy bien, entonces hemos desarrollado las pandemias más letales a través de la historia. Ahora, viendo todo esto, tenemos que entender qué es el COVID-19. Según instancias internacionales como FIR, que significa Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, UNICEF y la Organización Mundial de Salud, dicen que es una enfermedad infecciosa causada por una cepa del coronavirus, nueva cepa del coronavirus. ¿Qué quiere decir eso? Que es un microorganismo con una especie determinada. Pero ¿de dónde salió esto? De una célula. Eso quiere decir que se ha mutado. Por lo tanto, al estar mutado, esto nos da que entender qué es un virus. Entonces, un virus es un organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, capaz de multiplicarse solo en el seno de las células vivas específicas, utilizando su metabolismo. En pocas palabras, se ha clonado, se ha mutado. Por eso COVID-19 en la sigla quiere decir co, hace referencia a corona, vi a virus, y D es a la primera letra de la palabra inglesa que significa enfermedad. De ahí viene COVID. Y 19 es porque se registró las primeras evidencias en diciembre del año 2019. Por lo tanto, según la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo severo RAS. Ahora, ¿dónde se ha identificado esto? Se ha identificado en una ciudad de Wuhan, en China, a fines de diciembre del año 2019. Una vez que ya tenemos claro qué es el COVID-19, vamos a ver cuáles son las fases del coronavirus. La primera fase es de preparación. Quiere decir que hemos tenido conocimiento de esta enfermedad. Al tener conocimiento de esta enfermedad, se definieron los protocolos, se determinaron los hospitales para atender los casos y se instalaron unidades de control sanitario en los aeropuertos. Eso lo hemos hecho. Fase 2, contención. La fase 2 consiste en identificar a aquellas personas que traen esta infección importada desde el extranjero y lograr una contención adecuada. Esto nos ha pasado el 6 de marzo, donde esta enfermedad infecciosa fue importada. Por lo tanto, se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, que debe haber, en este caso, un buen control domiciliario, que a nivel de espacios colectivos, medidas de higiene y evitar las concentraciones. Se hizo. Pero ¿qué sucedió? Nosotros ya estamos en la fase 3, contagio comunitario, donde el Perú ya tiene casos donde se está masificando. Y en este caso hemos pedido el cierre de fronteras y demás medidas. Tenemos la fase 4, la transmisión sostenida, donde esto se está produciendo exactamente en Italia y España, casi es insostenible. Esperemos no llegar a esta fase. Continuamos. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad infecciosa?
Uno de los síntomas de esta enfermedad infecciosa es la fiebre, la fatiga, mucosidad, tos seca, dificultad para respirar, diarreas. Se ha sumado a todo esto dolor de garganta, escalofrío y algunas investigaciones en España nos dicen que también uno de los síntomas es que la persona pierde el olfato y el gusto, que todavía la OMC no ha considerado dentro de los síntomas más resaltantes. Pero el periodo de incubación es de esta enfermedad de 2 a 14 días. Por lo tanto, nosotros estamos evitando todo esto con la famosa cuarentena. Las hay. Síndrome respiratorio agudo severo, neumonía, insuficiencia renal y hepática que ocasiona obviamente la muerte. Continuamos. ¿Cómo se transmite? Esta enfermedad infecciosa COVID-19 se transmite por contacto directo con las gotas de respiración que una persona enferma puede expulsar al toser o estornudar. Es decir, que estas gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca del enfermo o de las superficies contaminadas, como pasamanos, mesas, lapiceros. ¿Qué hacemos luego nosotros? Nos tocamos la cara, especialmente los ojos, nariz o la boca. Ahí ya estamos contagiados. Pero nos dice que este virus puede sobrevivir en una especie varias horas, puede eliminarse con desinfectantes sencillos. Y podemos apreciar al toser. Nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces agarramos pues superficies contaminadas y con la mano sucia nos llevamos a la cara y ya estamos contagiados a través de los ojos, nariz o la boca. O también cuando estamos cerca al enfermo. Continuamos. Longevidad del virus. Este virus, por ejemplo, en el aire puede vivir hasta 3 horas, sobre cobre 4 horas, sobre cartón 24 horas, sobre plástico de 2 a 3 días y sobre acero inoxidable de 2 a 3 días también. Continuamos. ¿Quiénes están en riesgo? En riesgo hasta ahora son personas mayores, pero a eso se suma personas también con condiciones médicas crónicas como diabetes, como enfermedades cardíacas, obesidad, hipertensión arterial. No se descarta que también están en riesgo niños y jóvenes. Seguidamente, vamos a analizar qué está pasando con el COVID-19 en el Perú. Una vez que se identificó el caso cero, se desarrolló el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus COVID-19. Además, el protocolo para la atención de personas con sospechas o infección confirmada por coronavirus COVID-19. Se ha adecuado también hospitales donde van a albergar pacientes sospechosos con capacidad de ampliarse según la situación. También el país cuenta con pruebas moleculares y rápidas necesarias para realizar el diagnóstico del coronavirus. Los aeropuertos, puertos marítimos y terrestres están en alerta para desarrollar protocolos de atención inmediata. Y se han emitido alertas epidemiológicas a todos los servicios del país. Los guían y dan directrices de cómo. Para finalizar, tenemos las medidas para reducir el riesgo de infección por COVID-19. Hay que lavarnos las manos con agua y jabón o desinfectarnos con unos compuestos a base de alcohol. Cubrir la nariz y tu boca al toser con pañuelos desechables o con el antebrazo. Evitar el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío. Cocinar bien la carne, los huevos, usar protección al tener contacto con animales vivos de granja o salvajes, evitar las aglomeraciones y acudir al médico si presentamos síntomas. Muy bien, estimados amigos, estimados estudiantes, esto es lo que podemos aportar sobre esta enfermedad desconocida en nuestro país y en el mundo a través de la historia. Nos volveremos a encontrar con otros temas para desarrollar, ya que tenemos un gran reto, desarrollar las clases a través de manera virtual. Bien, hasta pronto, cuídense.